noches. Comenzamos a esta hora nuestra segunda entrevista a los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones de 2011. Un espacio dedicado, como saben, a que cada partido nos dé a conocer sus propuestas para esta comunidad autónoma. Ayer estuvo con nosotros el candidato del Partido Popular y hoy recibimos al actual presidente del Gobierno y candidato por Coalición Canaria, CCN y Partido Nacionalista Canario. Paulino Rivero, 3 periodistas, 30 minutos para hablar del presente y futuro de Canarias. Señor Rivero, muy buenas noches, gracias ante todo por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se afronta de una manera distinta unas elecciones cuando ya se ha dirigido la comunidad autónoma durante 4 años? ¿Es más fácil o es más difícil? Bueno, he acumulado una serie de experiencias que ayudan, sin ninguna duda, a encarar una campaña electoral como esta, y especialmente que desde el conocimiento nos permite hacer propuestas realistas de aquellas cosas que hay que impulsar en Canarias para propiciar otra etapa de bienestar para el próximo decenio. Bueno, tenemos 30 minutos, así que yo, al menos en mi primera pregunta, voy a ser bastante directa. ¿Por qué es usted, señor presidente, el presidente que necesita de nuevo Canarias? Bueno, porque Coalición Canaria, y yo en particular, como presidente de Canarias, hemos sido los que mejor hemos defendido los intereses de Canarias siempre. Mi fuerza política, Coalición Canaria, y particularmente en estos 4 años, que han sido años muy difíciles. Defender los intereses de Canarias con firmeza en conflictos como el de los controladores aéreos, en situaciones contrarias a los intereses de la comunidad autónoma, al interés general de los canarios como Tebeto, en pelear duramente con el Gobierno de España para conseguir una bonificación de las tasas que nos permite en estos momentos mejorar la ocupación turística y que Canarias tenga unos indicadores mejores que el resto de España, y porque tenemos un proyecto para Canarias, un proyecto entendiendo Canarias desde el equilibrio, desde la solidaridad, desde la igualdad de oportunidades para todos los canarios. El proyecto nacionalista parte de entender Canarias desde el respeto a cada una de las islas, pero entendiendo que Canarias es algo más que Gran Canaria y Tenerife. Canarias también es La Graciosa, es la Lanzarote, es Fuerteventura, es La Palma, es La Gomera y es el Hierro. Y ese proyecto para Canarias solo lo defiende Coalición Canaria. Señor Rivero, buenas noches. A mí me gustaría hablar de entrada de la crisis, que es el principal problema. Su plan para salir de la crisis está centrado principalmente en el turismo y la construcción, de sectores de los que llevamos viviendo ya décadas. Rehabilitar la planta alojativa, mejorar todo el tema del entorno, ya sea atracciones, hoteles. ¿Cree que eso va a dar trabajo a las miles de personas que en estos momentos están en paro en Canarias? Bueno, mi plan para sacar a Canarias de la crisis lo he articulado en torno a la sociedad canaria. Acuerdos con el sector turístico, pacto por el turismo, por la calidad y la competitividad del turismo hasta el año 2020, pacto con los sindicatos y los empresarios por la economía y el empleo, pacto con los industriales canarios a través de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, acuerdo con el sector primario canario a través de la Ley de Medidas Urgentes. Es decir, en todos esos acuerdos se articula una serie de medidas que tienen que ver con el corto, medio y largo plazo. Y las medidas a medio y largo plazo están orientadas a potenciar otros sectores económicos, desde luego a considerar que el turismo es la columna vertebral de nuestra economía, al que el sector de la construcción, vinculado a la rehabilitación y la renovación de la planta turística, es un sector que puede generar mucha mano de obra y además nos permite mejorar la competitividad de nuestro sector turístico, pero estamos impulsando todo lo que es la innovación, la construcción de 3 parques tecnológicos, apostando por las energías renovables, apostando por todas las posibilidades que nos va a dar la plataforma oceánica a instalar en la zona de Taliarte, en el sur de Gran Canaria, apostando por todo lo que significa el cielo y las posibilidades derivadas de nuestro Instituto de Astrofísica, apostando por lo que significan las oportunidades que nos da África o la reindustrialización de Canarias. Es decir, tenemos que darle un impulso al resto de los sectores, que eso lo estamos dando, pero siendo conscientes que para absorber mano de obra de masa, los sectores que más mano de obra de masa absorben son el turismo y la construcción. Al hilo de lo que comentaba mi compañera Pilar, usted ha tocado muchos temas que iremos profundizando poco a poco, pero mensaje, hay muchos parados en su casa en estos momentos, desgraciadamente, en Canarias, en el resto de España. ¿Qué le dice el presidente del gobierno o el candidato a revalidar ese cargo y a ese parado que está harto de entregar currículum y de que nadie le hace caso? Yo conozco a mucha gente en mi entorno,
a mucha gente en mi entorno, a jóvenes que han hecho un esfuerzo, que se han formado, que se han preparado. Unos han tenido la suerte de prepararse y formarse, o fueron muy conscientes, otros que no se han formado, pero conozco nombres, gente con nombres y apellidos, que no tienen trabajo. Y esa es mi gran preocupación. Por eso cuando yo hablo de que primero el trabajo para la gente que vive aquí, que vive en Canarias, eso no es solamente un discurso, eso son hechos. Ya en el último año, desde que he tenido la posibilidad, desde que no tengo al PP, al Partido Popular en el gobierno, se han impulsado medidas donde priorizamos la contratación de la gente que vive en Canarias. Y tengo que decirle a los que nos están viendo, a aquellas personas, a aquellas familias que no han tenido una oportunidad de trabajo, que las cosas están cambiando y están cambiando a mejor, que Canarias va a mejor en estos momentos que el resto de España, que las medidas impulsadas están dando resultados, que el interanual de la tasa de desempleo, Canarias tiene unos datos mejores que el resto de España, que las altas a la seguridad social son mejores en Canarias que en el resto de España desde el segundo semestre del 2010, que los índices de confianza empresarial están 7 puntos por encima del resto de España y que la ocupación turística, la altísima ocupación turística, que nos va a hacer que este año nos acerquemos de nuevo a esa cifra mítica de 12 millones de visitantes, va a activar el resto de los sectores económicos en Canarias y que nos va a dar oportunidades de trabajo. El paro es, sin duda, señor presidente, lo que más preocupa a la sociedad en este momento. Para esas miles de familias que están, pues que no tienen recursos, que no encuentran trabajo, hasta hace muy poquito tenían un respiro con esos famosos 426 euros que ya han desaparecido desde el mes de febrero. Usted decía cuando se conocía esa noticia, esa decisión por parte del gobierno estatal, que exigiría al gobierno de Zapatero que cumpliera con su obligación de garantizar la cohesión social y que pasa además por la participación también de Canarias a la Caja General de la Seguridad Social. ¿En qué se ha traducido esa exigencia? Bueno, yo creo que Zapatero se ha equivocado en la primera parte, especialmente de este mandato, en los 2 primeros años, donde le dio la espalda a la crisis, no quiso reconocer la crisis y le preocupó más ayudar a los bancos que ayudar a la parte de nuestra sociedad más frágil, ¿no? Creo que es una verdadera injusticia que a las familias con menos posibilidades se hayan retirado la paga de los 426 euros. Pero en Canarias hemos articulado una serie de medidas para garantizar la cohesión social. Medidas que van desde el plan de emergencia social que hemos llevado a cabo con los ayuntamientos para ayudar a aquellas familias con más dificultades, a lo que es el despliegue de la ley de inserción canaria, la ley canaria de inserción, que también da oportunidades a aquellas familias que tienen todos los miembros en paro, o priorizar los contratos de trabajo que hacemos con los cabildos y los ayuntamientos o con empresas públicas como GESPLAN, priorizando, insisto, aquellas familias donde todos los miembros están en paro, o con una política para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, pues pagando lo máximo un 12% de la percepción económica que reciban, y en todo caso, si no perciben nada, pues subvencionado por el gobierno, facilitando, insisto, el acceso a vivienda de alquiler a aquellas familias con menos posibilidades. Es decir, todo un paquete de medidas que nos ayuden a facilitar el mantener la cohesión social en unos momentos que ha sido y están siendo muy difíciles. Usted habla ahora mismo de familias y yo, con el permiso de mis compañeros, me gustaría hacerle una pregunta como madre, porque es una pregunta que se hace muchos padres y madres en Canarias. ¿Realmente es posible la conciliación de la vida laboral y familiar? Porque usted sabe que por un lado van los horarios laborales, por otro lado van los horarios de los colegios, los niños te salen antes los viernes, qué decir de las vacaciones. Si usted vuelve a gobernar, ¿articularía algún tipo de medidas para que un padre o una madre pues pueda trabajar con hijos en edad escolar? No, yo seguiría mejorando las medidas que ya he puesto en marcha. Desde el curso 2008-2009, en Canarias es posible conciliar el trabajo con la vida familiar, por ejemplo, porque estamos abriendo los centros públicos desde las 7 de la mañana. Es decir, en toda Canarias, en este momento, todos aquellos colegios, todos aquellos centros educativos de primaria o secundaria que se incorporan al plan del gobierno, pagado con recursos del gobierno de Canarias, que comenzamos además con muchas dificultades, ese curso 2008-2009, porque teníamos problemas para incorporar al profesorado en esta atención a los niños y niñas de Canarias. Primero tuvimos que hacerlo apoyando en las asociaciones de padres y madres, pero hoy se ha hecho extensivo con la colaboración de los profesores, a los
cuales le pagamos esa tarea, y por lo tanto no se trata solo de cuidar a los niños en ese horario, sino también de tener actividades relacionadas con la educación. Por lo tanto, de lo que se trata que de futuro, de los próximos 4 años, y tengo la confianza de los ciudadanos, es seguir mejorando las condiciones que ya hemos puesto en marcha. Y hablando de educación, una pregunta: se ha cuestionado mucho desde distintos frentes la calidad de la educación en Canarias. ¿Por dónde irían las reformas en un futuro en la educación en las islas? Bueno, las reformas que hemos estado introduciendo a pesar de la crisis, porque yo tengo una idea muy clara, que es que para Canarias, para de futuro, necesitamos un capital humano mejor formado, mejor preparado. La competitividad y la productividad es lo que va a marcar el futuro, y para eso necesitamos un capital humano bien formado e introducir medidas innovadoras en nuestro tejido productivo. Por eso en educación hemos llegado a un acuerdo con las 2 universidades canarias de estabilidad financiera a través de los contratos programa en todo el proceso de incorporación de nuestras universidades al espacio europeo de educación superior. Hemos reformado la formación profesional, adaptando la formación profesional a las nuevas exigencias del mercado. Hemos puesto en marcha medidas de apertura de los centros públicos por la tarde para aquellos niños y niñas que tienen problemas en el aprendizaje de lengua, escritura o matemáticas, es decir, de materias básicas, puedan reincorporarse de nuevo al nivel que les corresponde, y por lo tanto una lucha contra el fracaso escolar. O por ejemplo con medidas como es hacer extensivo el bilingüismo a 407 centros educativos en Canarias, cuando comenzamos el curso 2007-2008 con 60 centros educativos. Eso, amén de otras reformas, como la reforma de la dirección de los centros educativos, dándole mayor capacidad a los directores de los centros, la formación de padres y madres, que es muy importante, o los contratos programa que estamos llevando a cabo en primaria y secundaria para ajustar el plan de trabajo de cada uno de los centros a las condiciones socioeconómicas del entorno. Estos días atrás, señor presidente, le hemos escuchado decir que Canarias podría cerrar el año batiendo un récord. Hablaba usted de 12 millones de turistas. ¿Qué expectativas tiene con este sector, con el sector turístico? Muchas expectativas, pero tenemos que mimarlo, tenemos que cuidarlo, porque nosotros tenemos un polo tractor en nuestra economía, que es el turismo, que llevamos mucho tiempo sin darnos cuenta de lo que significa. Si funciona el turismo, funcionan los servicios en los aeropuertos, funcionan los taxis, funcionan las guaguas, funcionan los bares, funcionan los restaurantes. Lo podemos asociar al consumo local para que consuman productos de la tierra, agrícolas, ganaderos o nuestra pesca. Funciona el comercio. Es decir, cuando hablamos del turismo, estamos hablando de casi todo lo que se mueve en Canarias, por lo tanto es muy importante. Efectivamente, las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias, que son fruto de los acuerdos de Madrid, del apoyo a los presupuestos generales del Estado, las que tienen que ver especialmente con lo que es las tasas, la bonificación de las tasas aeroportuarias, es decir, bajar el costo de las operaciones en nuestros aeropuertos. Esto está significando una auténtica revolución en la llegada de turistas, especialmente importante porque estamos penetrando nuevos mercados, en el mercado francés, en el mercado italiano, en el mercado polaco, en el mercado ruso, y esto nos va a permitir este año romper esa cifra mítica de 12 millones de visitantes a Canarias. Este pasado mes de abril es el mes que hemos batido todos los récords. Nunca ha habido un mes en Canarias, en toda la historia de la llegada del turismo, con tantos turistas en Canarias. Por lo tanto, mimemos el turismo, tenemos que cuidarlo y especialmente para fidelizarlo. Por lo tanto, no se trata solamente de las tasas, tenemos que modernizar nuestra planta alojativa, tenemos que cuidar la atención al turista, mejorar la formación y atender y cuidar los espacios turísticos en detalles que pueden parecer tan nimios, como es el cuidado de que la basura, recoger la basura los fines de semana, el reparar la loseta cuando se rompe, renovar el alumbrado cuando se ha fundido, quitar las bolsas de plástico de la calle, cambiar los recorridos del camión de la basura para que en las horas nocturnas no molesten al turista. Es decir, hay cosas que son de verdadero detalle que tenemos que hacer desde la conciencia colectiva de todos. Ha hecho usted referencia al mes de abril, es cierto que ha sido una Semana Santa de récord, pero yo le pregunto, ¿estas expectativas son reales? Quiero decir, ¿no es un dato también coyuntural lo que ha sucedido en esta Semana Santa, pues quizás derivado de ese conflicto bélico que hay en los países árabes y que son competidores directos con Canarias? Mire, antes que comenzaron las perturbaciones en el norte de África, ya empezamos a mejorar. El segundo semestre del 2010, Canarias creció un 11% sobre la llegada de turistas, que es lo que nos ha
posibilitado generar unas expectativas mejores en el sector turístico y que los empresarios estén apostando por la renovación, por los planes de modernización de esas expectativas que empezaron a crearse a finales o el segundo semestre del 2010, de tal forma que el último trimestre, según la EPA, la encuesta de población activa, se crearon 21.000 puestos de trabajo asociados a los servicios, especialmente al turismo. El primer trimestre de este año 2011 ha sido de récord absoluto, pero ya le puedo adelantar que las reservas para el verano, las reservas de los slots en los aeropuertos, pues se incrementan, de acuerdo con las previsiones de AENA, en 1.135.000 plazas. Y ya lo que significan movimientos, perspectivas para las contrataciones de la nueva temporada de invierno, que va de octubre del presente año, octubre del 2011, a abril del 2012, empezamos a verlas en la reciente feria celebrada en Berlín, que son muy buenas, que son muy positivas también. Ahora bien, tenemos que fidelizar a esa enorme cantidad de turistas que tenemos en estos momentos. Y fidelizarlos, para fidelizarlos tenemos que hacer todas esas cosas a las que antes citaba. Durante un tiempo no hemos estado especialmente atentos a lo que significaba el turismo. En cualquier caso, incluso en algunas islas lo hemos criminalizado. Es que parece que el turismo era un mal para Canarias, cuando con una población como la que tenemos hoy, una población de 2.100.000 habitantes, si no funciona el turismo, no funcionan el resto de los sectores económicos de Canarias y tendremos dificultades para seguir mejorando nuestro bienestar. Llevamos prácticamente 20 minutos de entrevista, nos quedan 10. Una última cuestión relacionada con el turismo. Uno de sus grandes caballos de batalla en estos últimos 4 años ha sido el transporte aéreo, al que se ha hecho referencia. Estos días hemos oído hablar de amenazas de compañías como Ryanair, y cuando hablo del turismo hablo de esas compañías de bajo coste, hablo de las tasas aeroportuarias, hablo de la huelga de los controladores, que marcó un punto de inflexión en la última parte de la legislatura. ¿Qué se puede hacer para que Canarias no se vea afectado por este tipo de conflictos en un futuro? Pues ser muy firme. Y que Canarias cuente en la política de Estado. Por eso, si hay alguien que luchó para ordenar el sistema de control aéreo, es Canarias, desde el primer momento. ¿Por qué nos rebelamos y exigimos al gobierno del Estado la toma de decisiones que fueron drásticas para llegar a lo que se ha llegado y ordenar el sistema? Porque bueno, una situación de perturbación en el funcionamiento de los aeropuertos, a quien perjudica es a Canarias. En Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en cualquier aeropuerto peninsular, hay una alternativa, que es el tren o es la carretera. Nosotros no tenemos alternativas y nuestra economía depende de eso. Por lo tanto, hemos sido firmes y contundentes en exigir al gobierno del Estado, condicionando nuestro apoyo a las necesidades que ha tenido de contar con el apoyo de Coalición Canaria, a resolver el tema de los controladores. Se ha resuelto. Hemos sido firmes con el Gobierno de España para mantener la bonificación de las tasas aéreas. Las tenemos, nos están sirviendo para incrementar la llegada de turistas. Tenemos que seguir siendo firmes y exigentes para lograr que esta bonificación de las tasas no sea coyuntural, no sea fruto de la situación política en Madrid, fruto de la necesidad que tienen de los diputados de Coalición Canaria, sino que esto sea permanentemente en el tiempo. Y tenemos que seguir peleando para conseguir que Canarias mejore su accesibilidad. Es decir, que tengamos más comunicaciones con distintas compañías aéreas. ¿Son buenas las líneas de bajo costo, las compañías de bajo costo? Mire, para Canarias necesitamos las operadores convencionales que operan tradicionalmente en Canarias, y necesitamos también las líneas de bajo costo. Los necesitamos a todos. Y por lo tanto tenemos que trabajar para tener abiertas todas las puertas para que pueda traer turistas a Canarias todos los operadores. Y dígame una cosa, llevamos años, usted habla mucho del turismo, de la importancia que tiene el turismo para este archipiélago, pero llevamos años, lo que nos dedicamos a la profesión periodística, también el ciudadano, oyendo hablar de que hay que diversificar la economía canaria. Más allá de discursos, de palabras, de buenas intenciones, ¿qué hay? Pues mire, ¿Qué proyectos hay para diversificar esa economía? Pues mire, antes hacía referencia a los acuerdos con los distintos sectores sociales y económicos para impulsar medidas que nos ayudan a diversificar la economía. La ley de medidas urgentes. La ley de medidas urgentes tiene un aspecto que favorece la actividad en el campo, que antes tenía muchos obstáculos. Todo el mundo, todos los agricultores valoran este avance importante. Esto nos ayuda a diversificar la economía. La ley de medidas urgentes posibilita la legalización de las explotaciones ganaderas, 8.500
explotaciones ganaderas, que son la mayoría, el 85% que teníamos ilegales en Canarias. Esto facilita la diversificación económica. La estrategia de desarrollo industrial que tenemos consensuada con los industriales canarios, con ASINCA, con un objetivo que en el año 2020 Canarias crezca un 2% de su Producto Interior Bruto en la industria, nos ayuda a la diversificación de la economía. Los 3 parques tecnológicos que tenemos en marcha en estos momentos, con una inversión de 150 millones de euros y que al final significa que 557 empresas de base tecnológica tengan cabida en estos parques, nos ayuda a la diversificación de la economía. Todo el planteamiento que estamos llevando a cabo en estos momentos, recientemente presentamos el estudio llevado a cabo por una consultora internacional que hemos impulsado en colaboración con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y con el apoyo de 2 empresas canarias como son DISA y Vinter, para ver el papel que Canarias puede jugar como plataforma hacia África, nos ayuda a diversificar la economía. Canarias tiene que jugar un papel con África, con el África Occidental, similar al que juega Miami para una parte de América o Singapur para una parte de Asia. Y eso son oportunidades para profesionales, para las empresas canarias y para que Canarias sea prestadora de servicios también a una parte de la población que vive en esta parte del África Occidental, prestadora de servicios educativos, sanitarios, comerciales. Es decir, estamos trabajando con líneas muy claras para diversificar la economía, pero tenemos que ser conscientes que para una población como la nuestra, el sector que en estos momentos más mano de obra puede absorber es el turismo y sus derivados. Un apunte me gustaría a mí sobre las administraciones públicas. Una vez que usted rompió, bueno, que se rompió el pacto entre el partido... No, una vez que se marchó el Partido Popular. Bueno, pues después de esa apreciación, después de que se rompiera ese pacto, usted redujo en 2 el número de consejerías, un 15% menos de cargos de confianza, también un tercio menos de las empresas públicas. ¿Va a seguir usted, si vuelve a gobernar, con esa reducción administrativa? Porque en su programa electoral habla incluso de una ley del gobierno y de la administración pública. Vamos a seguir ajustando la administración pública. ¿Hasta dónde? Hasta que tenga la dimensión necesaria para prestar un buen servicio a los ciudadanos, un servicio de calidad a los ciudadanos. ¿Se trata solo de discurso de los que oigo por ahí, de recortar todos los servicios públicos? No, mire, los servicios públicos es lo único que tienen los que no tienen nada o los que tienen menos. Y los servicios públicos son los que garantizan en Canarias la cohesión social, pero también la cohesión territorial. Por criterios economicistas, como le oigo a algunos partidos ultraliberales o conservadores, por criterios economicistas, pues La Gomera no podría tener un hospital, ni El Hierro podría tener un hospital, ni podríamos tener un instituto en el Hierro, por criterios economicistas. Pero no, Canarias no se puede ver así. A Canarias hay que verla con las dificultades que significa la fragmentación del territorio y el dotar a todas nuestros ciudadanos, a todos los canarios, con igualdad de calidad en la prestación de los servicios. Por eso está constituida una mesa de trabajo, sindicatos y empresarios, que tiene un objetivo, que es presentar antes de 6 meses un plan de sostenibilidad de los servicios públicos. Me parece que el saber cuál es la dimensión de los servicios públicos, si tenemos sentados en una mesa al gobierno, con la aportación de los empresarios y los sindicatos, creo que esa visión de distintos ángulos nos va a ayudar a tener una dimensión en la administración razonable y especialmente que sea capaz de prestar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos. Ha hablado usted de que Canarias evidentemente es un territorio fragmentado. Usted ha sido un presidente que ha viajado mucho, le hemos visto incluso en un día, pues quizás en un mismo día ha estado en 3 islas. ¿Se cambia la visión isleña cuando se conoce la realidad archipelágica? No, es que Canarias, mire, Canarias es como es. Canarias es como es. O sea, Canarias, antes decía, no se puede entender solo desde Tenerife o desde Gran Canaria. A Canarias hay que entenderla también desde El Hierro, o de La Gomera, o de Lanzarote, de Fuerteventura, o de La Palma, o del Hierro, o de La Graciosa. Y para eso no se hace con una ley, no se hace con un decreto. Hay que hacerlo que la gente, que los gracioseros, hasta los herreños lo perciban. Y para que lo perciban hay que estar allí. Para que perciban que el gobierno es el gobierno de todos, hay que estar en cada uno de los territorios. Eso requiere de un gran esfuerzo físico, sin duda. Creo que uno de los ejes de mi gobierno en esta legislatura, hacer un enorme despliegue físico para estar presente en todas y cada una de las islas en múltiples ocasiones. ¿Ha servido para algo? Sí.
para ayudar a cohesionar Canarias. Jamás en la historia de la autonomía, jamás hemos tenido un archipiélago más cohesionado y un gobierno que la gente percibe más cerca de todas y cada una de las islas. Una pregunta, hay mucha gente mayor que seguramente hasta ahora nos estará viendo, también enfermos crónicos, familiares, gente que necesita ayuda en su día a día y que se ven que lo que ocurre es que hay un cruce de declaraciones sobre quién tiene que poner el dinero para ayudarlos. ¿Qué haría usted por ello? Pues mire, Manuel, Antonia, Pepa, Juana, Andrés, Pedro, que son algunos de los nombres de los 38.000 que atendemos con el sistema de dependencia canario. Canarias, con Navarra y el País Vasco, las únicas comunidades que teníamos un sistema de dependencia propio antes de la ley de dependencia del Estado. La ley de dependencia del Estado tiene un objetivo, que es que se presten servicios. El salario, el pago del salario a la persona que cuida a la persona, al gran dependiente en esta primera fase, es solamente cuando no se presta el servicio. Y en Canarias, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desplegamos el servicio en colaboración con los cabildos y los ayuntamientos, y del que atendemos más de 4.000 personas en lo que es atención preventiva y teleasistencia, a 17.000 personas a través de lo que es la asistencia a domicilio, a 12.000 personas en lo que es el centro de día o residencia, y pagamos el salario sustitutorio alrededor de 6.000 personas que no perciben los servicios. Por lo tanto, ¿que quedan cosas por hacer? Indudablemente. ¿Que queda mucha gente todavía por ayudarle y prestarle servicio? Innegablemente, pero es que tenemos que mirar dónde veníamos. Mire, hace apenas muy poquitos años, a las personas mayores, a las personas con dificultades, a las personas dependientes, la única posibilidad de atenderlas era la madre o la hermana mayor, sacrificando la posibilidad de estudiar o la posibilidad de trabajar, porque no teníamos ninguna posibilidad de poderlos atender en ningún centro, ninguna medida de tipo social. Pero eso en Canarias era hasta hace muy poquito. Hemos dado un salto espectacular. ¿Qué queda? Insisto, mucho camino por recorrer, sin ninguna duda. Lo iremos recorriendo, pero se van dando pasos positivos en esa dirección. Le cambio el tercio, nos quedan prácticamente 3 minutos de entrevista. Usted ha dicho que estas islas tienen que crecer, evidentemente ese es el desarrollo, pero que tienen que crecer sin consumir un solo metro más de suelo, que hay que controlar también la población. ¿Cómo lo piensa hacer? No, estas islas tienen que crecer en calidad, en excelencia, en mejorar nuestra formación, tienen que crecer en innovación, tienen que crecer en competitividad, tienen que crecer en productividad, pero no deben seguir creciendo en población, no deben seguir creciendo... ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mire, con respecto a lo que es la población, yo he dicho que no se puede repetir un ciclo como el que hemos vivido en el decenio del 2000, del año 96, mitad de los años 90 a mitad de los años 2000, donde crecimos 600.000 personas en apenas 10 años. Pasamos de una población de 1.400.000 habitantes a tener una población de más de 2 millones, 2.100.000 habitantes. El País Vasco, que tiene la similar dimensión al nuestro, tenía 2.050.000 habitantes, hace 12 años, hoy tiene 2.100.000, ha crecido 50.000. Nosotros hemos crecido más de 600.000. Mire, con la Comisión Europea estamos impulsados, se ha impulsado un estudio que tiene por objeto, se lleva 6 meses trabajándose en el mismo, tiene por objeto ver la capacidad que tienen los archipiélagos ultraperiféricos desde el punto de vista de su crecimiento poblacional, el impacto que está teniendo el crecimiento poblacional es desmesurado en el consumo del territorio y especialmente en el acceso al empleo y en el mantenimiento de los servicios esenciales. Por lo tanto, tenemos que ir articulando medidas que nos permita crecer racionalmente, de tal forma que primero demos oportunidades a la gente que ya está viviendo aquí para que pueda acceder al trabajo y a las políticas de bienestar. Les pido disculpas a mis compañeras por haber consumido los últimos minutos, pero una pregunta con un monosílabo y le dejo un minuto para que se dirija a la cámara y se dirija a los espectadores si quiere. Una pregunta, si ganara las elecciones el próximo 22 de mayo y tuviera que descolgar el teléfono, ¿a quién llamaría primero, al señor Soria o al señor Pérez? Vamos a esperar a que la gente vote el día 22 de mayo y después del 22 viene el 22 por la noche, viene el 23, viene el 24. ¿Y qué número tiene memorizado en el móvil? Habrá tiempo, habrá tiempo. Hay algunos teléfonos que no me gusta aprender en la memoria. Señor Rivero, tiene usted un minuto si lo quiere para dirigirse a todos los espectadores que le están viendo y lanzarle ese mensaje con vista a ese día de las elecciones. Bueno, pues yo aprovecharía este minuto que me da para dirigirme a todos los canarios y pedirles su apoyo.
pedirle su apoyo para seguir trabajando en la misma línea de trabajo que hemos hecho en estos 4 años, seguir trabajando por la gente que vive en Canarias, dándole oportunidades a la gente que reside en Canarias en el acceso al empleo, defendiendo a la empresa canaria, todo lo que pueda hacer una empresa canaria no lo haga una empresa de fuera, para trabajar por una Canarias por la excelencia, por la calidad y sobre todo porque todo este trabajo viene avalado desde la firmeza en la defensa de los intereses canarios, como antes indicaba. Ejemplo, los controladores aéreos, ejemplo, las tasas aeroportuarias o ejemplo, la defensa del interés general en el caso de Beto. Señor Rivero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, muchísima suerte el próximo 22 de mayo y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes agradecerles también que hayan estado al otro lado de la pantalla y emplazarles a una nueva cita mañana a la misma hora, a las 9 menos cuarto de la noche estará con nosotros el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno canario. Que tengan ustedes una muy feliz noche.